Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de geopolítica con mates? Bueno, seguimos con nuestro breve curso del conflicto Rusia contra Ucrania. Sí. En la clase número 1 hemos visto básicamente lo relativo a los rasgos más salientes de Ucrania, perdón, de Rusia. ¿Sí? Hemos visto, eh, aunque sea de modo poco profundo, lo relativo a la organización territorial y a la cuestión nacional de la Rusia independiente. ¿Sí? Hemos hablado de que en la Rusia independiente hay básicamente una democracia de baja intensidad. ¿Sí? Hemos hecho alusión también respecto de la situación económica, ¿sí? De la crisis económica y social que actualmente enfrenta Putin en esta Rusia independiente que devino desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Desde 1991 hasta la fecha. Bueno, en esta clase de hoy vamos a hacer referencia un poco respecto de los rasgos más salientes que tiene la política exterior rusa, ¿sí? Obviamente todo esto con el objetivo, ¿sí? De relatar o de llegar a aquellos acontecimientos que tuvieron por teatro a finales del 2013, principios de 2014, en la República de Ucrania. ¿Sí? Como sabrán, en Ucrania actualmente se dice que la misma está en una guerra civil. ¿Sí? Eh, me estoy refiriendo a antes de lo que hoy se denomina como operación militar rusa, ¿sí? Sobre el territorio ucraniano, sino que se dice que antes, es decir, con anterioridad a marzo del 2022, Ucrania se encontraba en una situación sumamente endeble, ¿sí? En una situación básicamente de guerra civil. ¿Sí? La misma tuvo como ejes, ¿sí? Como hechos disparadores, tanto lo que se conoció como la Revolución Naranja en el año 2003-2004 aproximadamente, y la revolución de Euromaidán en el año 2013 y principios del 2014. ¿Sí? Ambas fueron revoluciones, ¿sí? Fueron eh, hechos sociales trascendentes para la historia de Ucrania, ¿sí? Que es importante para lograr abordarlos, comprender primero, este es el objeto de mi clase de hoy, lo más importante de la política exterior rusa, ¿sí? Para poder ver cómo es que la política exterior rusa colisiona, ¿sí? Cómo es que la política exterior rusa rebota en cierta manera en los intereses, ¿sí? En Ucrania, de alguna u otra manera. Bueno, lo primero que hay que reseñar a la hora de acometer, ¿sí? Una descripción de la política exterior rusa es básicamente que a finales de 1991, cuando el país accedió a su independencia, el panorama geopolítico era muy diferente del que había heredado. ¿Sí? Recordemos que 6 años antes, el último presidente de la Unión Soviética fue Mikhail Gorbachev, y este panorama había cambiado a resulta de dos factores que discurrían por caminos enfrentados. ¿Sí? Uno de aquellos caminos
es que internacionalmente había un entorno mucho más plácido. Recordemos que con anterioridad, ¿sí? A la salida de Mikhail Gorbachev del poder, se había tenido que lidiar con un escenario marcado por la Guerra Fría, ¿sí? Por la crisis de los euromisiles, por el estancamiento de las conversaciones de control de armamentos. Habían habido relaciones tensas con China, Corea del Sur, con Japón y fundamentalmente con aquella sempiterna confrontación con Estados Unidos, ¿sí? Característica, como dije, de la Guerra Fría. Lo cierto es que para el año 1991, al momento de producirse la disolución de la Unión Soviética y la independencia de la Federación Rusa, todos estas ponderables que acabo de nombrar habían desaparecido o al menos se habían mitigado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el segundo factor importante a tener en cuenta es que se subraya digamos, un retroceso estratégico por parte de Rusia, ¿sí? Digamos que a finales de 1989 y por lo pronto se había visto cómo en los hechos se independizaban de la tutela soviética, ¿sí? Los estados que al concluir la Segunda Guerra Mundial habían pasado a configurar lo que en la jerga se entendía que eran el parachoques de seguridad, ¿sí? Digamos que 6 estados que habían pertenecido a la influencia soviética, 6 estados como Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, procuraron caminos propios, ¿sí? Que con el paso de los años los conducirían a integrarse a la Unión Europea, ¿sí? En primer término, y a la OTAN por extensión. Esto desde el año 1989, ¿sí? En el año 1991 se verificó un nuevo retroceso, ¿sí? En este caso vinculado a la desintegración, propiamente hablando, de la propia Unión Soviética, ¿sí? Es así que de esta desintegración de la URSS apareció tanto la Rusia federal, ¿sí? Como diversas repúblicas, como ser las repúblicas del Báltico, la República de Bielorrusia, de Moldavia, Ucrania. Digamos que si la URSS había tenido, le había dejado 22 millones de kilómetros cuadrados a Rusia, le correspondían solo 17, ¿sí? Mientras que en la URSS, en paralelo, contaban con 250 millones de habitantes, a Rusia le tocaban 100 millones menos, ¿sí? Bueno, otro hecho trascendental que caracteriza a la República Federativa Rusa como independiente, y en razón, ¿sí?, de tener en cuenta su política exterior, es que optó, ¿sí?, junto con 12 repúblicas independientes, formar la Comunidad de Estados Independientes, ¿sí?, la Comunidad de Estados Independientes. Esto lo hizo a finales de 1991, ¿sí? Esta organización supranacional, como dije, fue compuesta por, básicamente, por aquellos estados que integraban la desintegración de la Unión Soviética, ¿sí? Se dieron cita ahí, en la Comunidad de Estados Independientes, 12 repúblicas, ¿sí?, todas
integrantes de la ORCS, menos las 3 repúblicas del Báltico, ¿sí? Estamos diciendo Estonia, Letonia y Lituania, ¿sí? Bueno, así fue como la Rusia federativa, ¿sí? Se operó en su política exterior. Lo cierto es que en el 2014 ya se había registrado el abandono de Georgia, ¿sí? Asimismo, se advirtió una posición de alejamiento permanente por parte de Turkmenistán, ¿sí? Que mantuvo, sin embargo, la condición de miembro asociado. Y 3 posturas propias de socios más bien dísolos, como ser el caso de Azerbaiyán, Moldavia y Ucrania. Bueno, lo cierto es que en semejante escenario, a duras penas podrá sorprenderse que no prosperasen las instancias comunes a los Estados miembros, ¿sí? Lo cierto es que no pudieron manifestar unión en el terreno político, habida cuenta de que no existieron jamás estructuras conjuntas como aquellas de las que se ha dotado la Unión Europea. En este ámbito cabe entender que la Comunidad de Estados Independientes era un poco más que una laxa confederación, ¿sí? Bien, eso en el plano político. En el plano económico tampoco proliferaron los acuerdos, ¿sí? Sino más bien que se impusieron acuerdos suscriptos por unas u otras de las repúblicas integrantes sin que la comunidad fuese capaz de forjar ningún proyecto conjunto. En el plano militar, es verdad, ¿sí?, que en los primeros años de la Comunidad de Estados Independientes se hizo valer un mando unificado que tuvo como cometido mayor, por no decir el único, lidiar con un problema preciso, cual la presencia de armas nucleares en Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania y Rusia. Bien, como quiera que fuese, lo cierto es que las 3 primeras repúblicas, es decir, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, se inclinaron por destruir sus armas atómicas o en su defecto por transferir las mismas a Rusia, ¿sí? Seguidamente el mando militar unificado se disolvió, con lo que también en este terreno la Comunidad de Estados Independientes dejó de disponer de instancias comunes. Bueno, lo cierto entonces, digamos en conclusión, la Comunidad de Estados Independientes, es decir, esta organización supranacional compuesta por 12 repúblicas, fracasó, ¿sí? Algunas de las partes integrantes de unos u otras destacó por encima de las demás y tendió a imponer reglas del juego de obligado cumplimiento. Salta a la vista que Rusia, ¿sí?, un país mucho más grande, más rico, más poblado y militarmente más poderoso que los otros 11 miembros restantes, incluso considerados de manera conjunta, se impuso, ¿sí? Baste con recordar que el segundo estado en importancia dentro de la Comunidad de Estados Independientes era Ucrania, ¿sí?, quien aún arrastraba muchos problemas de dependencia respecto de Rusia. Bien, lo cierto es que lamentablemente la Comunidad de Estados Independientes fracasó. Putin en el año 2008, en principio Putin abrazó la idea de que la CEI constituía un instrumento apropiado para
apuntalar los intereses de Rusia, ¿sí? Intereses de Moscú, en principal término, sobre las repúblicas otrora integrantes de la URSS, ¿sí? Lo cierto es que con el paso del tiempo, Putin pareció tirar la toalla. En 2005, sin ir más lejos, el presidente ruso describió a la comunidad como una comisión amistosa de divorcio y se inclinó por procurar otras estructuras comunes. Bueno, esto se interpretó como, digamos que era el certificado de defunción de la SEI. Vale agregar también que Rusia apostó, ¿sí?, paralelamente a formar uniones aduaneras con distintos estados, ¿sí?, como ser el caso de Bielorrusia, Kazajstán, ¿sí? Y por el otro lado también vale aclarar, vale agregar que varios de los integrantes dísolos de la comunidad de estados independientes habían movido sus propias piezas, ¿sí?, en la articulación de organizaciones que aspiraban a contestar la primacía rusa. Es el caso de lo que se convirtió como lo que se llamó Guam, ¿sí? En primer término, esta era incluida por Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán, Moldavia, y que al cabo se convirtió en Guam, ¿sí?, luego de que se separó Uzbekistán, ¿sí? ¿Sí? Bueno, dentro de la Federación Rusa vale decir, ¿sí?, que desde hace mucho tiempo atrás se hace valer una distinción que permite describir dos grandes pulsiones en la política exterior rusa, ¿sí? Una de las primeras de esas pulsiones la configuran lo que se suele describir como eslavófilos, gente que estiman que en Rusia, en singular, y en el mundo eslavo en forma más general, hay formas de vida y de relación que merecen ser preservadas de la intrusión de otras ajenas, ¿sí?, en particular de las que proceden del mundo occidental. Mientras que por el otro lado hay una segunda pulsión que es una pulsión occidentalista, ¿sí?, que considera, por el contrario, que es imperativo que Rusia incorpore cuanto antes las formas de vida y de relación que comúnmente se atribuyen a Occidente. Es así entonces que se va a advertir, como digo, una fuerte pulsión en uno u en otro sentido, ¿sí? Es de remarcar que los primeros años de la Rusia independiente, es decir, entre 1991 y 1995, la pulsión, ¿sí?, que ganó fue la pulsión del proyecto occidentalista. Por decirlo de otra manera, en esta etapa Moscú acató sin rechistar las imposiciones, llegando el caso los caprichos que llegaban de las potencias occidentales. Lo cierto es que Andrei Kozyrev, en la cabeza del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, se mostró, ¿sí?, deseoso de procurar un rápido acercamiento a Occidente. No dudó en apoyar las sanciones internacionales contra Serbia, se incorporó al Fondo Monetario Internacional, esto no hay que olvidarlo, al Banco Mundial, aceptó un acuerdo de paz con Moldavia y no pestañeó a la hora de firmar con Estados Unidos un nuevo acuerdo de limitación de armas estratégicas, ¿sí?, el llamado Strategic Arms Reduction Talks, START-2, que luego quedaría en papel mojado. Y por último, en 1995 se adhirió a la Asociación para la Paz promovida por la OTAN. Bien, las tornas cambiaron, sin embargo, a partir de 1996, de la mano de la designación de un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Yevgeny Primakov.
Vale también aclarar que se convirtió en primer ministro en el año 1998. Lo cierto es que en este interregno se encaminó a la búsqueda de una política exterior rusa mucho más independiente, mostrándose incluso agrio frente a determinados avances de Occidente por sobre el Cáucaso, el Caspio y el Asia Central. ¿Sí? El escenario preciso en el que la creciente confrontación entre Rusia y las potencias occidentales alcanzó, al menos en apariencia, sus cotas más altas, lo proporcionó el conflicto de Kosovo. ¿Sí? Moscú, en ese caso, contestó agriamente por su manifiesta inadecuación a lo previsto por la Carta de las Naciones Unidas, los bombardeos sobre Serbia y Montenegro que la OTAN desarrolló en la primavera de 1999. Bueno, lo cierto es que era muy fácil de entender que Moscú planteó obstáculos eh, a varios proyectos de políticas occidentalistas, como dije, sobre el Cáucaso, el Caspio y el Asia Central, pero concomitantemente a ello se avenía a las ayudas financieras que Rusia precisaba imperiosamente por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Bueno, el panorama volvió a cambiar en el año 2000 y básicamente fue por consecuencia de un factor externo. ¿Sí? Estoy haciendo referencia a la subida operada en los precios internacionales del petróleo, lo que permitió que de la noche a la mañana la economía rusa pasó a recibir cantidades ingentes de divisas fuertes, por lo que Rusia pudo saldar rápidamente la deuda que en buena medida había contraído en el decenio anterior. Ahora el nuevo teatro de operaciones obligaba a formular una pregunta nueva. ¿Qué postura tomaría Moscú en el caso en que se registrase una crisis internacional en relación con la cual Rusia y las potencias occidentales blandiesen posiciones manifiestamente distintas? Bien, al respecto, no se trata de que en los años posteriores faltasen crisis de relieve que obligasen a procurar una respuesta para la pregunta recién formulada. Lo que sucedió, más bien, fue que la posición de Rusia, y en su caso la de sus presuntos rivales occidentales, resultó ser cualquier cosa menos clara. Digamos por lo pronto que al menos en apariencia el proyecto inicial del nuevo presidente Putin apuntaba antes a la modernización del país más que a la confrontación con Estados Unidos. ¿Sí? Esta circunstancia se antojó evidente incluso frente a los atentados de Nueva York y de Washington en septiembre del 2001, de la mano, por ejemplo, de un tono moderado por parte de Moscú en lo que se refiere a las discrepancias relativas a la antigua Yugoslavia o al futuro del tratado ABM, Anti-Ballistic Missile, sobre defensas frente a misiles balísticos. Más bien vale aclarar que Rusia aspiraba a recuperar influencia internacional, ante todo a través de instrumentos económicos, en el buen entendimiento de que en el diseño de Putin no parecían tener cabida mayor ni las alianzas diplomáticas ni las afinidades culturales. Bien, cierto es que en los recién mencionados atentados de Nueva York y de Washington configuraron un momento clave en esta estela de esos atentados y con la franca vocación de hacer frente al terrorismo internacional, Rusia ofreció un caluroso apoyo a Estados Unidos. A primera vista no era difícil explicar ese apoyo. El discurso oficial en Moscú, ya que el mismo llamaba la atención sobre una presunta amenaza islamista interna
en lo que se denomina el conflicto de Chechenia. Bien, se dice al respecto que Putin realizó un examen de las posibilidades de su país y llegó a la conclusión de que Rusia no estaba en condiciones de plantar cara a la hegemonía norteamericana y optó por sumarse al carro del vencedor en la confianza, bien es cierto, de que este último, Estados Unidos, sería razonablemente magnánimo. Asimismo, se entiende que este apuntalamiento de Rusia a las políticas hegemónicas de Norteamérica ocurrieron a cambio de que se reconociese la supremacía de Moscú en lo que se denomina el extranjero cercano. Vale también aclarar que hay diversas posturas, una de las cuales alega que Estados Unidos intentó atraer hacia sí mismo a Rusia por una cuestión de mantener a Moscú alejado de la Unión Europea. ¿Sí? El objetivo maestro de esta política norteamericana no era otro que cortocircuitar la imaginable gestación de una macropotencia euroasiática en la que se diesen cita las riquezas de la Unión Europea, por un lado, y la profundidad estratégica y las materias primas energéticas de Rusia, por el otro. Es así, en este entendimiento, que Estados Unidos se vio beneficiado por las sucesivas incorporaciones de nuevos socios a la Unión Europea y en su extensión a la OTAN. No se olvide que la mayoría de esos nuevos socios eran países que arrastraban una relación tensa con Moscú, de tal suerte que su adhesión a la Unión Europea a duras penas facilitaba una normalización de las relaciones de esta con Rusia. Bien, lo mismo puede decirse respecto de la política internacional en los Orientes Próximo y Medio. Lo cierto es que Rusia apuntaló, ¿sí?, en gran medida a las políticas correspondientes al principal hegemón, ¿sí?, como ser Estados Unidos, y su principal aliado, como ser Israel, sobre el Oriente Próximo y el Oriente Medio. Se dice que naturalmente los dirigentes rusos siempre fueron conscientes de todo, sabedores de la debilidad propia, y por tal motivo se vieron obligados a plegarse a la política norteamericana en la confianza de que, una vez más, Estados Unidos fuese razonablemente generoso al respecto. Puede decirse que tras la caída del derrocado Saddam Hussein en Irak, las demandas rusas se contentaron con reclamar que se respetasen los contratos petroleros ultimados, a menudo en provecho de los gigantes rusos del petróleo. No hubo, pues, del lado de Moscú ningún designio de contestación firme de la agresión militar norteamericana, y ello por mucho que el Kremlin discrepase manifiestamente de esta última. Lo cierto es que, a fin de cuentas, Washington mantuvo incólume el programa encaminado a pertrechar un escudo antimisiles que se proponía proteger el territorio norteamericano ante un eventual ataque de estados gamberros como Irán o Corea del Norte. Asimismo, la Casa Blanca propició una nueva ampliación de la OTAN, que, en este caso afectó a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Y en adelante, la Alianza Atlántica pasaba a contar con nuevas fronteras
con Rusia, asomándose por la añadidura a la ribera occidental del Mar Negro. Fácil es intuir que la adhesión a la OTAN de 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico, no llenó precisamente de contento a Moscú. Por último y en cuarto lugar, Washington no dudó en respaldar las llamadas revoluciones de colores que en Georgia en el año 2003, Ucrania en el año 2004 y Kirguistán en el año 2005 auparon a los gobiernos respectivos a fuerzas políticas visiblemente hostiles a los proyectos defendidos por Rusia. En suma, Estados Unidos no se avino a reconocer ningún trato comercial especial que sirviese de recompensa siquiera ante la docilidad de Moscú. Bien, por último, un cambio de 180 grados que se puede advertir devino tras la llegada del presidente Barack Obama en Estados Unidos, ¿sí? En enero del 2009. Lo cierto es que este obligó a revisar la herencia legada por su antecesor, es decir, obligó a revisar aquella prepotencia militar y el unilateralismo de George Bush hijo. Lo cierto es que la percepción que el nuevo presidente estadounidense pareció abrazar en lo que se refiere a las relaciones con Moscú venían a subrayar la idea de que había que resetear esas relaciones para partir de cero. Esto fue al menos lo que se interpretó a la luz de determinados pasos asumidos por Obama. Entre ellos podemos destacar la decisión de cancelar los programas vinculados con el escudo antimisil, la renuncia paralela a la instalación en la República Checa y Polonia de dispositivos relacionados con el escudo en cuestión, y la firma de un nuevo acuerdo sobre armas estratégicas, el START Free, en 2010. Conviene remarcar que aunque a menudo se ha señalado que las discrepancias entre Moscú y Washington en lo que atañe a los acontecimientos que se iban desarrollando en Libia, Siria e Irán seguían siendo notables, hay que prestar atención a la dimensión tan subterránea como evidente de Rusia como intermediario que en más de una ocasión salvó la cara al gobierno norteamericano. Es decir, verdad, no está claro si la menor agresividad de la política estadounidense respondía literalmente a un proyecto de franca distensión o por el contrario era el producto de las muchas restricciones que la crisis financiera imponía en la economía y en el aparato militar de Estados Unidos. El principal botón de muestra de estas discusiones lo aportaba a buen seguro la clausura de los programas relativos al escudo antimisiles norteamericano. Semejante decisión tenía un carácter coyuntural y pasajero, o muy por el contrario, obedecía a un designio encaminado a otorgar garantías permanentes a los gobernantes rusos. Bueno, gente, hasta acá hemos hecho un breve pantallazo respecto de la política exterior rusa, ¿sí? Básicamente hemos hecho referencia a la misma en concreción con las formas de relación con el mundo occidental, ¿sí? Espero que les haya servido. En la próxima clase abordaremos la situación de Ucrania post-soviética, ¿sí? Y vamos a ir mechando conceptos, ¿sí? De manera que de poder finalizar este curso entendiendo, aunque sea cabalmente, el conflicto que aquí nos trae, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen sus comentarios y será hasta la próxima. Saludos.